En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Aquí estamos delante de ti, amado Señor Jesús, delante del Espíritu Santo, de su esposa fiel, la Santísima Virgen María. Estamos una vez más cumpliendo con esta cita con el amor, con esta cita con tu palabra, Señor, que da vida, que vivifica. Hoy, Señor, estamos una vez más reunidos a través de estos medios de comunicación para conocer un poco más de ti, para así ir cada día pidiéndote cada día más por tu gracia, Señor, que acrecentes el amor en nosotros. Que poco a poco, Señor, como tú lo quieras, de la manera como tú digas, vayamos sanando nuestro corazón. Esto es Sana mi herida. Lo colocamos al pie del sagrario. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Paulo Salgado, para los que por primera vez llegan a este encuentro a esta hora a través de este canal de Lazos de Amor Mariano Barranquilla. En el día de hoy vamos a iniciar una serie de programas en los cuales la idea es que vayamos teniendo más claridad acerca de los procesos que vivimos cada uno de nosotros en nuestro corazón, a través de la sanación y la liberación que el Señor, por su infinita misericordia, nos quiere regalar. En el día de hoy vamos a hablar durante algunos minutos acerca de el sentido salvífico del sufrimiento, basado en algunos apartes de una carta apostólica de San Juan Pablo II llamada Salvifici Doloris, y algo de un poco de revelaciones privadas, pero obviamente siempre fundamentado en el Evangelio. Recuerden de que para seguir este canal solamente tienen que darle clic allí abajito, y sobre todo invitar a muchas personas para que también se unan a esta comunidad que de manera virtual quiere entregar de aquello que el mismo Señor nos ha regalado, de su amor. Que la gracia del Señor nos acompañe en el día de hoy. Y recuerden, esto es Sana mi herida. Ya seguimos con el sentido salvífico del sufrimiento. Y después de Dios, nadie como María. Entonces, hoy vamos a tocar un punto que para muchos de nosotros resulta un misterio, de hecho lo es, y es el sufrimiento. ¿Y qué sentido tiene el sufrimiento? Pues en la historia de la salvación, la redención como tal está ligada puntualmente al sufrimiento, porque nuestro Señor Jesús vino, enviado por el Padre Celestial, precisamente a redimirnos a través del pecado, y eso es lo que significa redención, que a través de el sacrificio que el mismo Padre Celestial hace de su propio Hijo, hemos sido restaurados y hemos sido rescatados de la esclavitud del pecado. Y esto por los méritos de su cruz. Y esa es una charla que viene la próxima semana, donde vamos a hablar un poco de precisamente de los amigos de la cruz. Y nosotros en esta redención, en esta historia de la salvación, está nuestro Señor Jesucristo, pero recordemos que está también la Santísima Virgen María, porque ella, y ahí de pronto entramos a nosotros a cuestionarnos, pero eso tiene una razón de ser. Entonces, ¿la Virgen María necesitó redención? ¿Sí o no? Pues recordemos que ella fue preservada por parte del Padre Celestial para cumplir su obra salvífica. Y en el caso de la Santísima Virgen María, pues los teólogos y especialmente los mariólogos hablan de una
eh, redención preventiva, a diferencia de pues, la del común, que es una redención liberativa, que es a la cual todos eh, inevitablemente estamos resguardados o sometidos a ella. Es importante que nosotros entendamos ese punto porque siempre también podemos encontrar cuestionamientos al respecto. Y es un punto para meditar y para tenerlo siempre muy presente. Entonces, eh, ya nos vamos adentrando un poco dentro de este misterio del sufrimiento y de cómo el Señor Jesús, a través de ese sufrimiento, Él que no tuvo pecado alguno, y la Santísima Virgen María tampoco tuvo pecado alguno, como ellos sufrieron todas las consecuencias de manera voluntaria, cumpliendo la voluntad del Padre Celestial, cumpliendo la divina voluntad. Y allí, en ese preciso aparte, es donde debemos detenernos nosotros a pensar acerca de si estamos nosotros o no realmente unidos a Cristo desde nuestra vida. Decimos ser cristianos, pero es que un cristiano sin cruz no es cristiano. Recordemos que para que nosotros pudiéramos obtener esta redención por parte de nuestro Señor Jesús, Él tuvo que padecer todo un proceso y un proceso doloroso, beber un cáliz que ninguno de nosotros, al saber que nos tocara beberlo, íbamos a ser capaces de beberlo. Entonces, es como para empezar ya desde ya a meditar ese sentido del sufrimiento, ese sentido del sufrimiento no solamente físico, sino también todos los padecimientos a nivel psicológico que cualquier ser humano puede padecer. El Señor Jesús y la Santísima Virgen María lo vivieron, pero al extremo, muchachos. Y precisamente debemos comprender este misterio. Y es que aunque la redención es para todos, todos somos redimidos por Cristo, no todos somos salvos, porque la salvación depende de nuestra voluntad y de acoger en nuestro corazón al Señor Jesús y sus misterios, es decir, del tener una, una real y verdadera conversión, un volver a Dios, un reencontrarnos y volver a la casa del Padre, a ese Padre que con los brazos abiertos siempre nos ha estado esperando y siempre nos va a seguir esperando. Bajo ese criterio, bajo ese punto de vista y ese análisis, nosotros empezamos a mirar que la redención como tal, nosotros la entendemos como un acto de amor y evidentemente y claramente lo es. Y el Señor en su palabra, en Juan 3:16, nos dice que nos amó tanto el Padre, tanto Dios, que dio a su único Hijo por nosotros, por nuestra salvación, y que pagó por nosotros a precio de sangre, a precio de sangre. Y es allí donde nosotros debemos empezar a unir nuestra vida, nuestra realidad, nuestra cotidianidad a Cristo, al Padre. Eh, Muchas veces vivimos quejándonos y de las situaciones que padecemos y queremos ser sanados y queremos ser liberados y queremos ser personas prósperas y tener eh, no sé, bendiciones, pero se nos olvida de que hay una palabra que se cumple y se sigue cumpliendo por los siglos de los siglos, y es, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y hay otra parte de la palabra que nos dice que todo el que viene en pos de mí, mi Padre lo poda. ¿Pero por qué? ¿Por qué nos poda el Padre? El Padre nos poda porque nosotros, como seres humanos, siempre vivimos en función del yo, y es algo producto también de la consecuencia del mismo pecado original y del cual hablamos ya hace un tiempo. Y esa consecuencia que venimos arrastrando nos hace siempre pensar en el tener, en el poder y en el placer, en que vivimos en una constante lucha con los enemigos del alma. Y muchas veces, eh, sobre todo pensando en ese placer,
muchas veces siempre abocados hacia ese placer, se nos dificulta una verdadera relación con Cristo porque se nos olvida que el sentido del cristianismo es la salvación y que para poder salvarnos, eh, y como lo decíamos ahorita, no todos somos salvos, o sea, somos redimidos, pero no todos nos salvamos, porque eh, para ello debemos tener una real y verdadera relación con Cristo y acogerlo en nuestro corazón y acogerlo con toda su impronta, con flagelaciones, con eh, lanza por el costado, corona de espinas, escupitazos, improperios, maltrato físico, maltrato psicológico y todo daño emocional. Y muchas veces nosotros decimos, bueno, entonces, ¿yo por qué, si sigo al Señor, pues entonces, ¿por qué este padecer? ¿Por qué este sufrir? ¿Por qué? Y resulta que estamos haciendo la pregunta equivocada. Un cristiano no debe preguntar por qué de este sufrimiento, por qué de esta situación, sino debe cuestionarse es del para qué. ¿De qué me estará guardando el Señor a mí permitiéndome padecer esto? Tal vez de la condenación, tal vez de una vida llena de miseria, una eternidad llena de miseria, o me estará guardando de algo peor. Muchas veces nosotros vemos cosas, pero no nos damos cuenta de que el Señor está viendo lo que Él pretende de nosotros y lo que Él quiere de nosotros. Y ese padecer y ese sufrir en muchas ocasiones resulta eh, nuestra tabla de salvación, porque muchas veces el Señor nos ha llamado por amor, que lo sigamos voluntariamente. Entonces, permite que esta acción del maligno se dé en nuestra vida precisamente para que nos volvamos a Él y a través de esa tentación, de esa caída, pues nos reconciliemos con Él y tengamos un verdadero caminar y una verdadera conversión. Y bien, así, correcto. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar en qué escenario el Señor Jesús nos demuestra a nosotros su amor, ¿en qué escenario? Pues en el sufrimiento. Eh, la carta a los Hebreos 2:18, aquí pues estoy leyéndola directamente, nos dice en el capítulo 2, verso 18, que Él padeció por nosotros, padeció por nuestras culpas, por nuestro pecado, eh, padeció todo y peor de lo que cualquier pecador hubiese podido haber recibido como recompensa. Y Él, que no tenía pecado alguno, en el sufrimiento nos demostró y nos demuestra su amor, porque nos sigue amando igual, porque Él es un eterno presente, porque Él es Dios. Entonces, nosotros si nos ponemos a analizar, y esto que voy a decir a continuación es basándome en revelaciones a santas como Ana Catalina Emmerich, o perdón, a místicas como Ana Catalina Emmerich, como María Valtorta, ¿sí? Ahí hago la salvedad, eh, pero que son reconocidas, pero igual como cualquier revelación privada, usted puede o no puede creerla. Pero entonces centrémonos en el Evangelio, en la pasión según San Juan, y miremos cómo el Señor eh, en su pasión inicia todo ese padecimiento desde el mismo momento de la misma traición. Y dígame, ¿usted no ha sido traicionado alguna vez por una persona cercana o lejana o qué sé yo? Pues el Señor eso lo padeció. Y ya él sabía que lo iba a entregar. Y sin embargo el Señor lo amó. Amó a Judas. Y nosotros muchas veces vivimos más pensando en lo que me hicieron que en lo que muchas veces yo tengo que componer en mi vida para obtener la salvación y la vida eterna. Queremos vivir con sentido, eh, mimados, pechichados, pero no nos damos cuenta que nosotros también debemos vivir nuestra vida y vivirla plena y felizmente a pesar
del sufrimiento, a pesar de la traición. Pero luego nos muestra el Evangelio del Señor en el huerto. Y ahí es donde de pronto tomo algo de revelaciones privadas. En el huerto el Señor padeció, y lo dice la palabra, padeció, fue tentado. Una cosa impresionante. No fue cualquier momento. Él sudaba sangre eh, producto del mismo sufrimiento emocional, psicológico que estaba padeciendo de ya ver todo lo que iba a ocurrir y que esa era la voluntad del Padre. Y por eso él repite y dice, Padre, aparta de mí este cáliz de dolor. Lo dice, lo repite. Pero mira cómo termina la frase, cómo lo narra el Evangelio, cómo lo dice. Pero que no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Y nosotros cuántas veces no vivimos quejándonos y, no sé, maldiciendo tal vez, sí, porque no necesariamente, sino el hecho de quejarnos es maldecir muchas veces, porque estamos hablando mal de algo, de alguien, del mismo Dios, de las situaciones. Y mira el Señor allí en el huerto, ya, ya estaba botando sangre por los poros, sudaba sangre. Y eso la psicología y la medicina lo explica científicamente, porque se puede explicar. Eso tiene un nombre que tengo aquí anotado y ustedes me perdonan que me dirija a mirar. Se llama, porque es un nombre un poquito complejo, eh, hematidrosis. Se llama hematidrosis, se llama eso. Y la ciencia pues lo explica. La hematidrosis, producto de una carga emocional muy fuerte y un estrés muy grande, y la persona empieza a sudar sangre o a brotar sangre por sus poros. Eh, Mira el Señor esto hablando del sufrimiento, del sufrimiento físico. Mira el Señor luego de eso, luego de haber quedado sensible la piel por haber brotado sangre por sus poros, al día siguiente le dan azotes. Aún eh, la ley judía habla de que a un delincuente le daban 39 en promedio, 39 azotes. En este momento no tengo el número exacto, 39 azotes en promedio. Y, y resulta ser que el Señor recibió la cantidad de azotes que muchos nunca recibieron a pesar de ser unos delincuentes, y que muchos de nosotros seguramente nunca hemos recibido la cantidad de azotes, porque dice la palabra así nos advierte y nos dice que quedó hecho una sola llaga. Y luego, no conforme con eso, con todas sus carnes rasgadas, el Señor Jesús eh, le colocan un manto, pero imagínate, o sea, no cualquier manto, era eh, algo que sobre las vestiduras, esas vestiduras sobre su piel rasgada totalmente, lo que provocaba era ardor. Y luego, no conforme con eso, lo golpean con una vara, le colocan una corona de espinas que le atraviesa las sienes, lo escupían, lo abofeteaban, lo lanzaban al suelo, y nos dicen algunas revelaciones que estos hombres salvajemente, cada vez que él los miraba con esa mirada amorosa con la que nos mira a nosotros, eh, ellos se llenaban de ira, no sé, de impotencia, y la descargaban todavía mucho más fuerte sobre el Señor Jesús. Y nosotros nos quejamos muchas veces. Y yo te pregunto, ¿cuál es ese padecer tuyo? O me cuestiono yo también, del quejarnos de cualquier cosa. Y mira tú todo lo que el Señor padeció. Y nuestra madre ahí. Y cuán dolor en el corazón de una mamá que ve a un hijo sufrir. Mírenla a ella cómo estaban tratando a su hijo de manera salvaje. Mientras todos se fueron y se escondieron, ella quedó ahí. Y Juan también, con su pureza de corazón, con su dulzura de corazón, fueron los únicos que, sostenidos por el mismo Dios, pudieron soportar eso. Y nosotros nos quejamos. Pues básicamente en esta charla, lo que la invitación
que el Señor nos va haciendo es a que nosotros comparemos nuestros padecimientos y sufrimientos con los de Jesús, si decimos ser cristianos, y nos demos cuenta de que el Señor nos ha permitido por el bien de nuestra alma, y que estar en el unir, el ofrecer, el unir y el reparar a través de cada uno de ellos para alcanzar nosotros el reino, pero sobre todo también para permitir que muchos otros también lo alcancen. Nosotros nos comenzamos a sanar cuando reconocemos que Jesús tuvo heridas también. Y, pero el Señor mm, no renegó, como lo decía el profeta Isaías, no levantó la voz, no renegó como cordero manso llevado al matadero. Se cumplía esa profecía allí en él en esos momentos. Si nosotros queremos reclamar las promesas del Señor, tenemos que unirnos más a Él. Y el momento que nosotros reconocemos que el Señor tuvo heridas por nosotros, por redimirnos, por salvarnos, nosotros inmediatamente vamos a empezar a vivir una vida plena en Cristo. Y no solamente eso, también en lo físico. Imagínense el camino del Calvario, la crucifixión, todos los improperios. El Señor también padeció otro tipo de sufrimientos, también muy humanos, terriblemente humanos, y son los emocionales. Ustedes se imaginan al Señor Jesús allí ya, pues, entregado en la cruz, esperando que se cumpla la voluntad del Padre y perdonando y amando a todos. Nadie resistía esa mirada eh, de tanto amor, de tanta misericordia. Y miren ustedes a nuestra, ver a él, a su mamá allí. Ustedes se imaginan ese sentimiento. A ver, tú que me estás escuchando en estos momentos, que has perdido a tu mamá, que la has visto sufrir, piensa en Jesús en la cruz, viéndola a ella. Y Jesús se la entrega a Juan, nos la entrega a nosotros, nos la confía, nos la deja. Mira ese sufrir, ese padecimiento y ver cómo también a ella, pues dicho por algunas revelaciones, esta parte usted la puede creer si quiere o no, le decían, mira, él está así por tu culpa, le decían a la Virgen María. Allí está, míralo, por tu culpa, porque tú no fuiste madre, no lo reprendiste. ¿Cuántas veces nosotros también no hemos padecido eso como papá, como mamá, como hijo incluso? Eh, Cargar con eso, porque, bueno, pero estoy hablando de aquellos momentos en los cuales nosotros, eh, pues posiblemente hemos hecho las cosas, pues entre comillas, tratándolas de hacer según la voluntad de Dios, colocando a nuestros hijos en el camino del Señor y hemos sido atacados por colocar a nuestros hijos en el camino de la rectitud, el camino de Jesús, que es camino, que es verdad y es vida. Y lo hemos llevado por ese camino. Y hemos sido atacados. Y seguiremos siendo atacados porque cada día las cosas serán peor. Y sabemos que es así. Cada día el mundo está más alejado de Dios. Y los que se acerquen a Dios y los que quieran cumplir con su palabra, con sus mandatos, pues seremos vistos como seres extraños, seres raros. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos padecido eso mismo, ese sentimiento? Porque nos dicen, bueno, a aquellos que sus hijos eh, salen del colegio y deciden irse para el seminario de sacerdotes o de monjas o seguir al Señor en una experiencia vocacional. Y le dice, pero ajá, y él no va a estudiar. ¿Y él qué va a hacer? Anda y repréndelo, que eso de los curas y las monjas, eso está pasado de moda, que se va a morir de hambre. Y muchas veces los papás terminan cediendo a eso. Y eso es un desprendimiento y es un sufrimiento también para un papá. Entonces nosotros tenemos que entender cómo sobrellevar estas situaciones de la mano de Jesús, de la mano de la Virgen María. Todos y cada uno de nosotros, desde nuestros propios apostolados. Un apostolado en el cual tú no sientas que llevas cruz,
no te está santificando. Tienes que pedirle al Señor que te muestre entonces cuál es el camino para que logres enmendar ese camino de la salvación. Ese es a través del salvificis doloris, del sentido salvífico del sufrir. Y no es masoquismo, no. No, porque es que a ti te va a llegar esto de manera casual. No lo tienes que buscar. Los padecimientos llegarán y nosotros eh, pues los recibiremos con amor si estamos unidos a Jesús y a su pasión. Y por último, ustedes piensen en esto. ¿Será que el Señor Jesús padeció también eh, de manera emocional, espiritual, perdón, porque lo emocional lo vimos en el punto anterior? eh, Espiritualmente habrá padecido. Pues saben una cosa, el Señor Jesús padeció el desamor. Obviamente lo llevó en su corazón el desamor y lo sigue padeciendo, porque no es sino que miremos de cuántas maneras lo seguimos ofendiendo, de cuántas maneras nosotros seguimos, no sé, apegados a bobadas, a cosas, a, algunas, pues no me meto con el tema de lo que es lícito, pero hablemos de temas de pecado, seguimos todavía pegados ahí, a, a la pornografía, a a la infidelidad, al alcohol, eh, a los malos tratos, a cuántas cosas más. Quien me ama cumple mis mandamientos, dice el Señor, su palabra. Y si nosotros, el acto de amor más grande que nosotros podemos demostrarle al Señor es cumplir con sus mandamientos. El Señor seguirá padeciendo y sigue padeciendo en su corazón todo esto. Lo sigue padeciendo, lo sigue sufriendo. El desamor. Pero nos sigue esperando con los brazos abiertos. Y quiero de pronto ya ir cerrando, contextualizándote en esto. Si el Señor Jesús ha padecido todo esto, entonces nosotros ¿de qué nos quejamos? Tenemos que entender que para poder alcanzar la salvación, la vida eterna, la salvación, tenemos que pasar por la pasión y por la cruz. Y por eso eh, en la próxima charla vamos a hablar de los amigos de la cruz, para poder comprender mucho más este misterio que solamente desde el amor vamos a poder comprender. Y por eso yo te invito a que eh, empieces a hacer un listado de aquellas cosas por las cuales tú te quejas. Yo voy a hacer el mío. No lo escribas en el chat. Esto es problema tuyo con el Señor. Haz un listado de las cosas que te afligen. Haz un listado de las cosas por las cuales te quejas, por las cosas que te aquejan. Enfermedades, abandono, problemas económicos, problemas espirituales. ¿De qué te quejas? Escríbelo en alguna parte, en un lugar donde solamente tú puedas tener acceso a esa información. Quiero cerrar esta parte porque eh, con ese ejercicio que te dejo hoy vas a poder comprender y vas a poder ir sanando situaciones de tu vida, porque el Señor nos quiere sanar a todos, así como nos salva, nos quiere salvar a todos, quiere que todos seamos salvos, pero depende del ejercicio de nuestra voluntad. Te invito a que hagas este listado y a que sigas conectado aquí y a que me acompañes a hacer esta oración final. Y recuerda que hoy hablamos del sentido salvífico del sufrimiento, salvificis doloris. Ya seguimos. Vamos a hacer la oración final. Ve allí acomodándote.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Amado Señor Jesús, nos abandonamos a tu santa voluntad. Sabemos, Señor, que tú has padecido por nosotros, porque nos amas, porque uniéndote a la voluntad del Padre Celestial, viviste en carne propia las tentaciones, todos los sufrimientos físicos, emocionales y espirituales que cualquier ser humano no hubiese soportado y no soportaría. Lo hiciste, Señor, para enseñarnos cuál es el camino de la salvación, el camino de la cruz. Señor, ayúdanos a poder identificar cuáles son esos padecimientos o esas heridas que tenemos que no nos dejan sanarnos, que no nos dejan liberarnos. Te pedimos, Señor, que nos regales un corazón contrito y humillado, porque sabemos que de esa forma nunca el Padre desprecia una oración hecha desde la justicia, desde el amor. Y por eso, cada vez que oremos, Señor, te pedimos esta gracia. Y pedimos que la Santísima Virgen María cubra con su manto toda enseñanza recibida a través de estas palabras. Sellamos con su sangre preciosa, Señor Jesús, con tu sangre preciosa, mi Señor, los frutos de esta charla, para que en todo le demos la mayor gloria a Dios, para que seas tu Señor acompañándonos en este camino que eres tú mismo, mi Jesús, el camino del amor, el camino de la salvación. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos la próxima semana con los amigos de la cruz. Es el tema que sigue, la continuación de este. Y recuerda suscribirte a este canal, darle me gusta y compartir para que otras personas también reciban este mensaje de amor y de salvación. Chao, chao.